Bueno, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por estar ya a tan altas horas del día después de una jornada muy fuerte. Eh, pues primero agradecerle siempre a Vila el contar con nosotros para estas actividades. El placer de compartir con María Marta, con Mónica. Y agradecerle a mi querido amigo y hermano, el doctor Ernesto Martínez. Cuando me dice, dictemos esta charla, primero no me dijo qué hora era, ¿sí? Y segundo me dijo, tienes 20 minutos para hablar de comorbilidades en VIH. Eso quiere decir que puso mis coronarias a trabajar intensamente. Entonces vamos a tratar en esos 20 minutos de revisar algunos temas, no todos, dado el tiempo y dado pues que ustedes saben que es un tema muy extenso, allí están mis conflictos de interés, y pues que tenemos que empezar a decir, las comorbilidades están allí, punto. ¿Sí? Son causa importante de morbilidad y mortalidad. Ya sabemos intensivamente que se pueden acelerar por algunas de las terapias antirretrovirales y que pueden acelerarse también por mantener un virus replicándose permanentemente y que nos aumentan la complejidad del cuidado. Y yo creo que este es el mensaje más importante. Entre menos pacientes comórbidos tengamos, entre más temprano hagamos diagnóstico, entre más temprano hagamos control, más adherencia vamos a tener. ¿Sí? Y hay un detalle interesante. Hoy Carlos Álvarez nos mostró que en los estudios de dolutegravir ya nos hablaban de comorbilidades, pero en la mayoría de los ensayos clínicos, y particularmente de unos años atrás, nunca se tenían en cuenta estas comorbilidades, o por lo menos no aparecían en las publicaciones. Y lo que es cierto también es que las comorbilidades, independiente de cuál sea, son mayores en las personas que viven con VIH que en la población general, por razones que vamos a revisar muy rápidamente. Y pues estamos acostumbrados a esto. Esto es una vieja diapositiva que yo siempre uso, y es decir, mire, tenemos el tema de la enfermedad renal, de las fracturas, de la disfunción neurocognitiva, etcétera, etcétera, pero nos aparece un actor muy importante que se llama la edad. Yo para María Marta tengo un mensaje. Los 2 años de pandemia no existieron, o sea que esos 2 años no los contamos en nuestra edad. Sí, yo tenía que celebrar mis cumpleaños especiales y están por celebrar, entonces no contemos eso. Pero sí es muy interesante, y esto es una publicación relativamente reciente de los americanos, donde dice, mire, 48% de las personas que viven con VIH son mayores de 50 años. Segmento que está aumentando de forma progresiva, pero miren el mensaje. Y es lo que me parece más importante de esta publicación. Es necesaria la coordinación del cuidado debido a esta intersección del VIH y la edad. O sea que además de que somos sidólogos, si queremos llamarlo así, tendremos que ser ahora geriatras o compartir con los geriatras este tema. Pero miren que adicionalmente en este estudio, y creo que es la experiencia de todos nosotros, por lo menos la mitad de estos pacientes, que ya son la mitad de los pacientes, tienen una comorbilidad, por no decir que más de una, y adicionalmente tienen otras cosas. Y no vamos a hablar de calidad de vida hoy, pero están en la edad del cóndor, o sea, con dolores en la rodilla, con dolores en la espalda, o sea, una cantidad de cosas terribles. ¿Por qué? Esto es muy viejo, ustedes lo conocen, esta es la excelente publicación de Stephen Dix. Dice, todo el problema se resume a una inflamación crónica. Punto. ¿Dada por qué? Por una alta replicación viral y por esto. Y creo que es un tema del cual estamos aprendiendo. El impacto real de la microbiota, no solamente en VIH, sino pues en muchas de las enfermedades. Les recomiendo, esta es una excelente revisión del tema, excelente, que nos muestra muchas cosas, pero creo que el mensaje final de esa revisión es la última frase. La inflamación está asociada con la inmunopatogénesis del VIH y con las comorbilidades, y esta inflamación es debida a los fenómenos de translocación bacteriana que ocurren en VIH de forma muy temprana. O sea, peguémonos a lo que nos acaba de decir María Marta. Tenemos que hacer diagnóstico temprano para evitar este tipo de cosas. Y cuando uno mira microbiota, pues tienen las aplicaciones que quieran. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos en VIH. No es el motivo de la charla, pero sí quiero llamarles la atención, que es un tema sobre el cual vamos a tener que trabajar muchísimo en los siguientes años. Y vamos a empezar a mirar algunas de estas cosas, y sobre todo lo que yo quisiera resaltar es en el deber ser de lo que tenemos que mirar tempranamente.
Sí, para la enfermedad cardiovascular en las personas con VIH se ha multiplicado en los últimos 20 años, siendo causa de hospitalización, discapacidad, muerte, y con dos detalles importantes: un riesgo mayor, 2 veces mayor que en la población general, y un riesgo 1.3 mayor para infarto agudo de miocardio en personas que viven con VIH, en publicaciones relativamente recientes. ¿Por qué? Pues le hemos echado la culpa a los antirretrovirales, y ojo, hay 2 publicaciones recientes que dicen, ¿sabe que los inhibidores de integrasa también tienen que ver con este tema? O sea, cuidado. No son tan benignos como pensábamos. Sin embargo, hay una publicación también reciente que dice, ¿sabe que no? O sea, creo yo que vamos a terminar en esta pelea de DAD con abacavir. Riesgo cardiovascular con abacavir. Siempre en CROI, en el mismo lugar, en el mismo póster, está el póster de DAD. ¿Sí? ¿Y será que va a pasar lo mismo con los inhibidores de integrasa? Yo no sé. No sé. Bueno, obvio, y de nuevo aparece el fenómeno de inflamación, que aumenta la aterosclerosis, que altera la función endotelial, que produce hipercoagulabilidad, y la importancia aquí de utilizar marcadores subrogados. O sea, ¿qué marcadores inflamatorios vamos a utilizar en enfermedad cardiovascular? De forma temprana. Y si nuestros sistemas están dispuestos a que tempranamente empecemos a hacer estas cosas. ¿Sí? Pero miren que hay un detalle y me pareció muy interesante, ¿sí? Que es esto. Fíjense cómo hay diferencias, y ya nos mostró María Marta algunas diferencias también vistas en otros aspectos, entre los mal llamados países desarrollados o de altos ingresos, ¿sí? En donde fundamentalmente lo que vemos son los fenómenos de hipertensión e hiperlipidemia, y en lo que ocurre en nuestros países, donde la obesidad es un marcador muy importante de enfermedad cardiovascular. Pero muy importante, mayor en mujeres que en hombres. ¿Y eso a qué responderá? Probablemente responderá a los temas de nuestra dieta y de nuestra falta de ejercicio, etcétera, etcétera. Y otro punto que es muy importante, pues es el consumo de tabaco. 40% en estos estudios, creo que cada uno puede hablar de experiencias diferentes, pero sí nuestros pacientes consumen más tabaco que muchos otros. Este es el trabajo de la Red Colombiana, publicado recientemente, liderado por la doctora Sandra Valderrama, que ya se nos fue, y lo que les quiero mostrar son esos factores: dislipidemia, cigarrillo, hipertensión arterial, obesidad, historias de enfermedades cardiovasculares, y pues ahí podemos seguir mirando eso, sin quitar, y quiero insistir en esto, en el riesgo que tenemos asociado a diferentes medicamentos antirretrovirales, parte de la discusión de la presentación de Carlos Álvarez y que planteó Ernesto. ¿Será que si quitamos estas cosas vamos a empezar a disminuir los riesgos y será mejor? Esperemos a ver. Y sumémosle a esto algo que para mi gusto en esta revisión encontré que nos empezaron a cambiar algunas definiciones del síndrome metabólico, y esto es lo que nosotros estábamos acostumbrados a mirar, la definición tradicional de la Sociedad Americana de Cardiología. Y este es un trabajo muy viejo y lo quise traer solamente para mostrarles que el síndrome metabólico no ha cambiado en VIH a través del tiempo. O sea, que sigue siendo una constante, que nuestros pacientes tienen síndrome metabólico. Este trabajo, si no estoy mal, es del 2005, algo así, ¿sí? Y pues miren que la frecuencia es muy alta, ¿sí? Con todos esos factores que hemos mencionado. Y este es un trabajito que a mí me parece muy lindo y que creo que lo hemos dejado guardado, en el que participamos algunos de nosotros, algunos de los que están aquí seguramente participaron del famoso estudio RAPID, que fue un estudio que financió Bristol en toda Latinoamérica y que nos mostró datos muy interesantes, ¿sí? Y que nos mostró cómo pues había diferencias en los países latinoamericanos respecto al síndrome metabólico, y algo que ya sabíamos era que sabíamos que había diferencias entre hombres y mujeres. Es un trabajo que yo creo que tenemos que rescatar y que tal vez el tip es: ¿será que nuestra red latinoamericana está en deuda de volver a mirar qué está pasando? Y quise compararlo con esto que fue muy reciente. ¿Sí? Y esto es un trabajo hecho por los israelitas, ¿sí? Y lo primero que quiero decirles es que no se pusieron de acuerdo en qué definición iban a utilizar de síndrome metabólico. Entonces utilizaron 3 scores: el de ATP3, el de la Federación Internacional de Diabetes y uno que yo desconozco totalmente y que estuve tratando de buscar para entenderlo, pero fundamentalmente lo que les quiero mostrar es que, independiente de lo que se quisiera
de cómo se medía el síndrome metabólico, era más del 20% en esta población en particular, más en mujeres que en hombres, asociado a un alto índice de masa corporal y asociado al tiempo mayor de uso de terapia antirretroviral. ¿Por qué se produce esto? Pues nosotros ya lo sabemos, la resistencia a la insulina, y algo muy interesante pues es la alteración de la homeostasis de la glucosa por los inhibidores de los transportadores, particularmente el GLUT4. Y no podemos dejar de lado el aumento de peso. ¿Y por qué me gusta este trabajo? Por algo que yo he venido discutiendo con algunos de mis colegas, que si bien es cierto, tenemos de moda el tema del aumento de peso con los inhibidores de integrasa, pues realmente si uno mira este trabajo, pues todos los medicamentos antirretrovirales producen aumento de peso. Unos más, otros menos. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto? Y es una pregunta que tendremos que responder en el futuro. De este aumento de peso e inhibidores de integrasa, hay que mirarlo en todo este tema que estamos discutiendo. La pregunta es ¿cómo lo medimos y con qué lo medimos? Les traje 3 escalas. Framingham, la de EAD y la que utilizan ahora los americanos, que solamente la utilizan ellos. ¿Sí? Que solamente la utilizan ellos. ¿Cuál será la mejor? No lo sé, cuando nosotros discutimos hace unos años en la guía qué escala íbamos a utilizar, decidimos que era Framingham. Y decidimos que era un Framingham que había trabajado el grupo del Hospital San Ignacio para Colombia. Sin embargo, pues creo que eso nunca lo hemos validado y no hay una escala de riesgo cardiovascular aplicada a VIH que esté totalmente validada. Entonces creo que la que utilicemos va a ser válida. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer? Entonces, lo primero es, hombre, siempre valide en frente de su paciente el riesgo cardiovascular. A 10 años. ¿Cuál es su riesgo? Usa tabaco, tiene la presión arterial alta, tiene trastorno de coagulación, tiene trastorno del metabolismo de carbohidratos. Mírelo, evalúelo y con base en eso haga la intervención. Y recomiéndele siempre a sus pacientes, y creo que estamos en un momento muy importante, que cambie sus hábitos de vida, que cambie su nutrición. ¿Difícil en Latinoamérica? Sí. Cuando le decimos a nuestros pacientes, mire, bájale los carbohidratos, pero pues la dieta de nuestros pacientes en general es papa, yuca, arroz y pasta, pues porque no hay para más, pues un poquito difícil. Ahora, prevención, pues ya lo sabemos, haga dieta, haga ejercicio, disminuya el tabaco y ojo, selección de antirretrovirales. En el contexto de cada paciente, hay que individualizar el paciente, hay que individualizar sus riesgos y definir dentro de los esquemas que tenemos cuál es el mejor. Si bien es cierto, todas las guías están tendiendo ya a que usemos inhibidores de integrasa, la realidad para Latinoamérica no es esa. Seguimos teniendo dificultades de acceso a inhibidores de integrasa. Diabetes es otro punto importante, mayor frecuencia, este es también parte del reporte de CDC del 2020 donde nos dice que es mayor la frecuencia en personas viviendo con VIH en la población de los Estados Unidos y mucho mayor si la comparamos con la población mundial y que los factores de riesgo pues están establecidos, la edad, la obesidad, la genética, la resistencia a insulina, pero mírenlo con VIH. El VIH mismo, la inflamación crónica y un concepto nuevo y bien interesante es el estrés oxidativo. Y la pregunta es, ¿y cómo medimos el estrés oxidativo en la clínica? Muy difícil. Son cosas muy específicas, medir catalasa, medir peróxidos, medir aldehídos, pero hay uno que nos ayuda muchísimo y es cortisol. Los cortisoles elevados nos están diciendo que hay fenómenos de estrés oxidativo y recuerden que el estrés oxidativo produce radicales libres y que los radicales libres son tóxicos, afectan la mitocondria y como le digo yo a los estudiantes, la cresta 25 de la mitocondria 18 de la célula de Kupfer 25, ¿sí? Entonces hay que ser muy específicos en eso, pero interesante también que ojalá tuviéramos técnicas para mirar el tema de estrés oxidativo. ¿Sí? Quiero irme a esta diapositiva, esta también es reciente, también es de los israelitas, pero miren lo interesante de este trabajo. Tenían 268 pacientes, esto fue presentado en la reunión europea ahorita, 233 en diabetes, o con test oral y 35 con diagnóstico previo. Pero miren el dato de los pacientes que no tenían diagnóstico previo.
6.4 estaban en rangos de diabetes y 44.6 eran diabéticos, eran prediabéticos. O sea, muy interesante el dato para que empecemos a pensar de nuevo en nuestra población qué es lo que puede estar ocurriendo. ¿Qué encontraron ellos? Mire, la edad, el índice de masa corporal elevado, el bajo nadir de CD4, o sea, proceso inflamatorio crónico, exposición a antirretrovirales, particularmente inhibidores de transcriptasa e inhibidores de proteasa, que estuvieron asociados con la disglicemia. Voy a devolverme aquí. ¿Sí? ¿Cómo tamizarlo? Glicemia. Si tenemos hiperglicemia, empezar a avanzar en el resto de cosas, hemoglobina glicosilada, mirar los hábitos del paciente. ¿Y cómo prevenirlo? Pues de nuevo, control de peso, dieta, ejercicio, que bastante difícil es el tema. Enfermedad renal, datos muy interesantes. Esto es lo que usualmente vemos en todas las publicaciones. 10 a 30% de pacientes con VIH tienen enfermedad renal, cerca de un 1% con enfermedad renal terminal. Sin embargo, esto también es publicado recientemente. La prevalencia global de enfermedad renal en pacientes con VIH fue del 4.8%, utilizando CKD-EPI, y en la cohorte española, 5.1%, pero a mayor edad, mayor riesgo de enfermedad renal, o sea, mayor probabilidad de enfermedad renal, o sea, le subió hasta el 26%. ¿Cuáles eran los factores contribuyentes? De nuevo, enfermedades crónicas, lo que hemos venido mencionando, ojo con hepatitis, particularmente con hepatitis C, personas afrodescendientes, usuarios de drogas endovenosas y el bajo recuento de CD4. Y miren que, no sé por qué perdí la referencia aquí, algo muy interesante que María Marta mencionó en su charla es los temas de inequidad, el acceso a tratamiento, el acceso a medidas nutricionales, el acceso a algunos otros medicamentos puede ser muy, muy, muy importante. ¿Cómo tamizarlo? Con lo del día a día, con creatinina, con nitrógeno ureico y con un parcialito de orina, que sabemos que es uno de los exámenes más valiosos que tenemos nosotros en la clínica. Y de nuevo, no hay una fórmula mágica para personas viviendo con VIH. Este es un trabajo interesante, entonces, que habla de que esta fórmula que se llama Democros pudiese ser interesante en personas viviendo con VIH. Creo que falta validarla. ¿Cómo abordarlo? Fácil para nosotros. El índice de urea creatinina y la tasa de filtración glomerular, que nos va diciendo, esto es tomado de las guías de la EACS, cómo debemos hacer. Y fíjense que nos empieza a decir, mire, pilas con este tema, ya cuando usted esté por debajo de 60 algo está pasando, pero mire que ese índice de urea creatinina puede ser muy alto, entonces ahí tiene que intervenir. Evalúe los factores de riesgo, mire lo que pasa con medicamentos, sabemos que hay medicamentos que aumentan la creatinina de por sí, pero no es que nos quedemos con eso. Es cuánto puede aumentar dolutegravir o cuánto puede aumentar cobicistat la creatinina de forma normal y que usualmente lo hacen los primeros 4 meses. Si le sigue aumentando después de los primeros 4 meses, algo más puede estar ocurriendo. Y esto es pedido del doctor Ernesto Martínez. Me dijo, no se le olvide poner enfermedad hepática. ¿Sí? ¿Sí? Así fue, ¿sí? Pero sí fue muy interesante. ¿Por qué? Porque del 13 al 18% de las muertes de las personas viviendo con VIH están relacionadas a enfermedad hepática. ¿Sí? En el DAD, un riesgo de muerte de 1.67 en menos de 350 CD4. Y fíjense que estas cifras pueden variar. La coinfección con hepatitis B y con hepatitis C puede variar dependiendo de los países, dependiendo de que nuestros pacientes, de que nuestra población esté vacunada contra hepatitis B, del grado de drogadicción, etcétera, etcétera. Pero un dato que es muy interesante y que pues creo que a todos nos tiene, perdón lo que voy a decir como un poquito cabezones, es la enfermedad hepática no alcohólica. ¿Sí? Porque realmente es una epidemia nueva en VIH y es una epidemia que realmente no sabemos manejar de una forma adecuada. Ahora, ¿por qué es todo esto? De nuevo, el mismo problema, inflamación crónica y estrés oxidativo. ¿Responden a qué? A enfermedad VIH avanzada. Y
del nuevo tomado de la guía de la EDAX, ¿qué nos dice? Hombre, mire sus transaminasas. Mírelas, no necesita más. Si se empiezan a elevar, no se espere al esquema de OMS de 3 a 5 veces el valor mayor de transaminasas para hacer intervención. Hágalo tempranamente. Y mire y evalúe las diferentes causas, y pues aquí habrán muchas. Pues, ¿por qué empezamos? Por el tema de las hepatitis virales, muy frecuentes. ¿Sí? Pero pues hay otras causas que son muy importantes. Y nos establece un esquema para hígado no graso, en donde lo que nos dice, mire, si sus transaminasas están elevadas, por lo menos haga una ecografía. Si puede hacer una elastografía, no disponible en todos los países, mejor. Y empieza a evaluar con base en esos resultados hacia dónde se va. Si le da bajo riesgo con fibrosis avanzada, pues tiene unas intervenciones para hacer, pero ya con una fibrosis bastante avanzada, por lo menos más de 2 en el fibroscan o en la elastografía, trabaje con los hepatólogos que son buenos amigos. Y el tema que a mí particularmente más me preocupa se llama enfermedad neoplásica. ¿Por qué? Creo que de eso, además de enfermedad cardiovascular, de eso se están muriendo nuestros pacientes. Y cada vez vemos más. ¿Sí? Y cada vez vemos más. Y cualquiera, yo tomé como ejemplo 3 de los cánceres, ¿sí? Hígado, canal anal y pulmón. ¿Sí? Y cada uno de estos tiene unos factores de riesgo propios. Pues para ninguno de nosotros es extraño la presencia de BPH y cáncer de canal anal. En un trabajo que hicimos nosotros ya hace un tiempo, de hacer screening vaginal y anal en mujeres y screening anal en hombres para BPH, con una técnica que estábamos probando, encontramos que el 70% de nuestros pacientes tenían BPH. Y que de ese 70%, el 70% tenían 14 o 18. Y lo que empezamos a ver después del tiempo es cánceres de canal anal y cánceres de cavidad oral relacionados a BPH. La frecuencia de hepatitis crónica en las personas viviendo con VIH es 4 veces la población, mayor que en la población, y es cerca del 1% de las muertes de personas viviendo con VIH, asociada de nuevo a muchas cosas. Vuelve y juega, inflamación crónica, estrés oxidativo, cirrosis no alcohólica, hemocromatosis que se está haciendo, al menos nosotros lo estamos viendo muy frecuentes, y pues siempre nos vamos allá al alcoholismo, y la definición de alcoholismo es muy divertida. Decía un profesor mío que alcohólico es aquel que se tome una copa de vino más de la que me tomo yo todos los días. ¿Sí? Y le gustaba bastante el vino. ¿Sí? Entonces, pues hay que mirarlo. La definición global dice, mire, más de 80 gramos al día todos los días. 80 gramos son los que son tomadores, ¿son qué? 4 copas de vino más o menos. No levantes la copa, Carlos, porque me preocupa. ¿Sí? Y el secreto está realmente en todo esto, en evaluar los riesgos del paciente para hacer detección temprana. Y ese es el mensaje en cáncer. Y esto de nuevo es tomado de la guía de la EDAX, pero me encanta este cuadro. Dice, mire, cáncer anal. Mire, haga tacto rectal y citología anal. ¿Cada cuánto? Por lo menos una vez al año. Y si usted encuentra una citología anal normal, hágalo cada 3 años. Sea de mama, acorde con la población general. Cáncer de cuello uterino, más o menos lo mismo que estamos diciendo. Cáncer de colon, yo no sé qué tanto cáncer de colon están viendo ustedes, yo estoy preocupado. En los últimos años vemos un aumento del cáncer de colon en nuestros pacientes, a pesar de que para nosotros cáncer de colon en algunas regiones del país puede ser mayor. El cáncer de hígado del cual ya hablamos, y entonces donde nos dice, mire, no se lo olvide, y no se le olvide hepatitis C. Nosotros al menos, y creo que mis colegas de Colombia pueden decirlo, estamos viviendo una epidemia de hepatitis C en las personas viviendo con VIH, por genotipos que no teníamos. ¿Sí? Y el screening recomendado es, haga hepatitis C cada 6 meses. Y no se les olvide una cosa, la Sociedad Americana de Hígado dice que las personas que han tenido hepatitis C se les debe seguir haciendo screening para cáncer de hígado por lo menos una vez al año con alfa-fetoproteína. Y cáncer de próstata, pues en los hombres, y cáncer de testículo tiene 12 veces mayor frecuencia en personas viviendo con VIH que en la población general. Ahora, después de este barrido rápido, y en cumplimiento del tiempo que me dio el doctor Martínez, agradecido, doctor Martínez, mis coronarios están funcionando bien,
Pues, ¿cuál es el tema? Recomendándonos a nuestros pacientes. Dieta, rutina de ejercicio, evitar los tóxicos, monitoreemos la tensión arterial. ¿Cuánto nos cuesta tomarle la tensión arterial a nuestros pacientes cada vez que van a consulta? Evaluemos el riesgo cardiovascular y la función renal. Iniciemos tempranamente los antirretrovirales haciendo una adecuada selección acorde con los riesgos de nuestros pacientes. Hay 2 estudios de los españoles muy interesantes con estatinas, uso temprano de estatinas para prevenir daño renal, para prevenir enfermedad cardiovascular, no del todo validados. Y desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer, pues, hombre, nuestro perfil lipídico, nuestra glicemia, nuestro parcialito de orina, hablar acerca de nutrición y de los suplementos. Este es otro tema muy interesante. En un estudio que hicimos nosotros ya también hace algunos años con unos nutricionistas, nos fuimos de para atrás cuando vimos que nuestros pacientes, entre el 60 y el 80%, eran dependientes de suplementos nutricionales, particularmente de Ensure en nuestro país. Pero cuando uno empieza a mirar, pues no solamente es Ensure. Entonces, la medicina naturista que hay alrededor de esto, y mucha de esta medicina naturista puede tener tóxicos. Siempre pensar en el tema de medicamentos, en la toxicidad de medicamentos, evaluarlo alrededor de lo que tienen nuestros pacientes. A mí me encanta esta diapositiva porque nadie la ve. Nadie la ve, es la tabla de interacciones de la EACS, pero es que es muy fácil de entender. Todo lo que está a la izquierda es bueno, todo lo que está a la derecha es bueno y todo lo que está a la izquierda es malo en interacciones. Y lo que está a la derecha, pues son inhibidores de transcriptasa reversa, nucleósidos e inhibidores de integrasa. ¿Sí? Es una forma muy sencilla de verlo, pero hay que pensarlo en todas estas comorbilidades, hay que pensarlo con nuestros pacientes adultos mayores sin tener ese corte de 50 para no herir susceptibilidades. En resumen, sabemos que las comorbilidades están allí, que debemos testearlas, que debemos modificar los factores de riesgo, que hay que tener en cuenta los marcadores inflamatorios, ojalá podamos usar algunos adicionales, y que teóricamente los nuevos antirretrovirales y los que vienen podrían disminuir el riesgo. Y un mensajito, desempolvemos el libro de Harrison de medicina interna. Nos tocó a los que trabajamos en infecciones volver a retomar nuestra medicina interna para poder trabajar adecuadamente con nuestros pacientes. Muchísimas gracias.